La destrucción de zonas naturales bajo el nombre del progreso no es un tema nuevo dentro de la construcción inmobiliaria. Cada vez es más común ver cómo se toma suelo de las montañas aledañas a la ciudad para dar paso a la ampliación de nuevo suelo fraccionario. Todos estos obsequiando el mismo discurso de exclusividad, seguridad y de estar en contacto con la naturaleza. Una naturaleza totalmente devastada. Estamos sobre este cerro, que es una de las inmediaciones de los cerros que rodean este hermoso valle, que es el de Tepic, en el cual podemos observar que parece un cerro estéril, pero no es así, sino que es un cerro que ha sido acabado por mano de seres humanos, por mano de todos nosotros, y los invito a conocer la historia de este cerro. La preparación de estos terrenos para la construcción cuenta con la etapa de limpieza. Al ser un espacio con flora abundante, es más fácil optar por incendiar todo en época de estiaje. Debido al nulo interés hacia nuestra naturaleza, estos incendios rara vez son controlados y pasan a ser resultados catastróficos. Son lugares en los que tienes recuerdos con tus amistades, el hecho de toda la fauna que conoces que vive ahí, toda la flora, todo lo que se puede desarrollar dentro de esa zona, y pues literalmente verlo acabado por un fraccionamiento devastado y que haya pues interés más que nada político por los más ricos, como que sí se pierde. Pues es muy triste por el tipo de vivienda que se construye aquí, porque es un tipo de vivienda que excluye a todas las personas que no tengan los recursos pues para pagar un lugar como este. Y el hecho de que yo venía aquí y era gratis, el poder disfrutar de toda la naturaleza o todo lo que me brindaba este lugar, pues era muy interesante, cosa que pues si se destruye todo este lugar no se va a poder seguir disfrutando. Es algo complejo, como tanto injusto, este tipo de negocios, de tratar de quitar espacios vitales, espacios que se sienten, que no son diseñados para eso, vaya, pero pues la verdad es que hay mucha corrupción en este país y no es novedad. Entonces, pues sí, muy decepcionado, muy triste, con ganas de que las cosas cambien, pero por lo pronto, pues decepcionante ver cómo sigue pasando en este cerro y más. Cuestionarnos por qué es importante tener este tipo de espacios, cuáles son los problemas que resultan de tener que venderlos a empresas. Digo, todos pueden caminar por aquí, ¿por qué limitarlo a ciertas personas? Me siento algo triste porque no puedo hacer mucho por él y por los que están dañando. Y se me hace como algo deshumano porque estamos matando algo que nos da vida, no solo por lo natural y por la fauna y por la flora, sino por que nos aporta el ejercicio. Entonces también es como un método para desestresarte, para estar con tus amigos, con tu familia y para disfrutar sobre todo del entorno. De chico estuve en los Scouts, entonces como que de ahí agarré un poco de cariño a la naturaleza y a ciertos tipos de entorno. Entonces de ahí pues poco a poco fue creciendo como que esa curiosidad a adentrarme un poco más acerca pues, entre los cerros, la naturaleza y demás. La primera vez que subí un cerro fue hace aproximadamente 6 años y creo que fue un poco cansado, pero al llegar más o menos a la cúspide del cerro me acuerdo que tuve una gran alegría y pues desde esa vez tuve mucha pasión por los cerros y la naturaleza. Como les comentaba de la conexión y reconciliación con mis amigos,
La primera vez que salí con mi mejor amiga fue cuando vinimos al cerro, entonces creo que fue muy bonito. Y también por lo mismo de que tengo el recuerdo de cuando iba con mi padre y con mi hermano. Pues ya se ha hablado bastante, la verdad, como para poder sacar el tema, pero conlleva cambios climáticos tanto que nos afectan a nuestro estilo de vida como al de nuestro entorno en general. Hasta cierto punto ya no se puede construir y ya. O sea, me parece que es algo que tiene que ser pensado al menos, ¿no? Regular el porqué, el espacio del entorno de la ciudad en el que puedes tú simplemente ir a caminar, son espacios vitales, ¿no? Para el ser humano, para sostener su forma de vida sana, ¿no? Son espacios naturales que tienen vida como tal. La gente cuando va a un cerro o algo así puede verlo como confundirlo con una atracción o algo que no es algo propio que tenga vida, que tenga su propia esencia, que tenga su propia importancia en el ecosistema. Entonces tiene que empezar a cambiar ese tipo de pensamiento para que empezar a crear una sociedad consciente de qué espacios tienen que cuidar y son vitales para ellos mismos, para su vida. Quien no conoce su entorno no tiene posibilidad alguna de aprovecharlo sustentablemente. El contacto con la naturaleza que nos rodea nos permite conocerla y así valorarla. Tenemos que cambiar esta visión de que es un ente separado de nosotros, que está para servirnos y ser explotado, por una visión en donde todos formamos parte de lo mismo, de un ecosistema vivo y que respira, donde cada acción negativa a la naturaleza impacta directamente a nosotros.